¿Estás listo para adentrarte en lo más oscuro de la realidad? En Terror Abismal, hoy te traigo 4 historias escalofriantes que ocurrieron en conjuntos residenciales comunes, pero esconden secretos inconfesables. Nada de fantasmas ni casas embrujadas, lo que vas a escuchar es real, y eso lo hace aún más perturbador. Primero pensarás que todo es paranoia, pero luego caerás en cuenta de que algo te observa incluso ahora. Quédate hasta el final, porque la última historia te dejará sin aliento. ¿Te atreves a abrir la puerta del horror cotidiano? Suscríbete ya y activa la campana, si puedes dormir esta noche. El eco de la sombra. Nunca imaginé que vivir en el conjunto Jardines del Sol pudiera llevarme a experimentar el terror más insidioso, aquel que se infiltra en la mente y desgarra la tranquilidad de la noche. Mi nombre es Andrés, y durante meses viví con una inquietud que crecía en silencio, alimentada por detalles pequeños pero ineludiblemente perturbadores. Todo comenzó una fresca noche de otoño. Me encontraba en mi departamento, en el 3er piso, leyendo un libro junto a la ventana, cuando un murmullo suave y continuo interrumpió mi concentración. Al principio, lo atribuí al viento que jugaba entre las ramas de los árboles, pero al notar que el sonido tenía una cadencia casi humana, me estremecí. Esa misma noche, al bajar por el extenso pasillo del conjunto, la luz intermitente de un farolillo dejaba ver sombras que parecían moverse por sí solas sobre las paredes. Con el paso de los días, fui percibiendo otros detalles que alteraban mi cotidianidad. El portero, Don Luis, un hombre de semblante sereno y siempre amable, comenzó a llegar con retraso casi cada noche. Sus pasos resonaban en el eco del edificio y, en ocasiones, al acercarme para saludarlo, noté que evitaba mi mirada, como si quisiera ocultar algo. También me llamó la atención la desaparición de algunos objetos comunes, una bicicleta aparcada en el estacionamiento, una lámpara en el área de juegos infantiles y hasta un cuadro que decoraba el vestíbulo principal. La situación se intensificó cuando, una madrugada de lluvia, decidí salir de mi departamento para buscar el origen de aquellos sonidos extraños que, a pesar del letargo nocturno, se volvían cada vez más insistentes. El frío penetraba a través de mi abrigo mientras caminaba por el pasillo iluminado únicamente por luces parpadeantes. Fue en ese preciso instante cuando vi, en la esquina de uno de los corredores, a un vecino que nunca antes había notado. Se trataba de un hombre de mediana edad, de mirada vacía y gestos nerviosos, que parecía escabullirse entre la penumbra. Su nombre era Roberto, según la pequeña placa que colgaba de su uniforme de seguridad, aunque en el conjunto nadie recordaba haberlo visto trabajar de forma oficial. Roberto evitaba el contacto visual y, en un par de ocasiones, se le vio manipulando extraños dispositivos electrónicos, aparatos que, a primera vista, parecían medidores y transmisores, pero que emitían sonidos agudos y vibraciones imperceptibles a la vista. Una tarde, reunido con algunos vecinos en el salón de usos múltiples, la conversación se tornó en un intercambio de teorías sobre los sucesos. Las voces se alzaron en un susurro colectivo. ¿Acaso alguien estaba jugando con las instalaciones del conjunto? ¿O eran solo coincidencias producto del estrés de la rutina? Conforme la tensión crecía, decidí enfrentar mi miedo y adentrarme en una investigación personal. Durante días, anoté cada anomalía, la repentina vibración de las paredes en el pasillo, el extraño zumbido que se colaba por debajo de las puertas, el olor a ozono y humedad en algunos tramos del edificio. En una ocasión, encontré en el suelo un pequeño cuaderno desgastado, lleno de anotaciones técnicas y esquemas de lo que parecía ser un complejo sistema de transmisores. El cuaderno estaba acompañado de una fotografía antigua del conjunto, donde se distinguían claramente áreas que ahora parecían modificadas. La curiosidad me impulsó a seguir la pista que aquel cuaderno ofrecía. Consulté con el encargado del mantenimiento, don Ernesto, un hombre que conocía cada rincón de Jardines del Sol. Él me reveló que, años atrás, se habían realizado modificaciones en la infraestructura eléctrica del edificio y algunos cables nunca fueron desconectados ni debidamente aislados.
Con esta información, comprendí que los ruidos y vibraciones extrañas podían estar relacionados con fallos en la red eléctrica, amplificados por el diseño particular del conjunto. Sin embargo, lo que realmente heló mi sangre fue descubrir que Roberto, el enigmático vecino, había estado usando esos mismos fallos para ejecutar sus propios experimentos. En una confrontación directa en uno de los pasillos oscuros, le exigí respuestas. Con voz temblorosa y mirada evasiva, Roberto confesó que se había obsesionado con la idea de replicar la sensación de pánico que él mismo había sentido en su infancia, cuando un accidente en un laboratorio causó un apagón general en su barrio. Inspirado por ese trauma, había ideado un sistema que, aprovechando la inestabilidad de la red eléctrica, generaba sonidos y vibraciones diseñadas para perturbar la calma de la comunidad. A pesar de lo absurdo de su confesión, su relato coincidía con cada detalle que había observado: los dispositivos, el cuaderno y hasta el repentino deterioro de ciertos sectores del edificio. Con la evidencia en mano, me acerqué al administrador del conjunto y expuse la situación. Se inició una investigación exhaustiva que, tras varias semanas, confirmó que Roberto había estado operando de manera clandestina, utilizando materiales del propio mantenimiento para alimentar sus aparatos. Los ruidos y desapariciones de objetos se debían a maniobras que pasaban desapercibidas para los demás, y la atmósfera opresiva era el resultado del mal funcionamiento de la red eléctrica, intensificado intencionadamente por él. La resolución del misterio trajo consigo un alivio colectivo. Roberto fue internado en un centro de salud mental, y las reparaciones urgentes en el conjunto lograron eliminar los fallos que, sin querer, habían servido de catalizador a sus experimentos. La calma regresó a Jardines del Sol, y los vecinos recuperaron la paz perdida en aquellos meses de incertidumbre. Hoy, al recordar esa época, me inunda una mezcla de asombro y tristeza. Jamás imaginé que el terror se escondiera en actos tan humanos, en una mente atormentada por recuerdos y obsesiones. El eco de la sombra que se cernía sobre el conjunto ya no es un susurro que perturbe las noches, sino una lección sobre la fragilidad de la tranquilidad y la importancia de enfrentar nuestros miedos con la razón. Así concluye mi relato, en el que cada misterio halló su explicación y el horror se disipó ante la claridad de la verdad. La trampa del silencio. Mi nombre es Santiago y, hasta hace poco, mi vida en el conjunto residencial Aurora transcurría sin sobresaltos. Sin embargo, aquella rutina se vio alterada por una serie de sucesos inexplicables que, en un principio, parecían simples coincidencias, pero que pronto se transformaron en una pesadilla viviente. Todo comenzó en una tarde cualquiera, cuando regresaba del trabajo y noté que la puerta del edificio permanecía entreabierta. La costumbre dictaba que siempre se asegurara bien, pero aquella vez, por más que lo intenté, algo me decía que no era casualidad. Al día siguiente, mientras recorría el pasillo, percibí un murmullo extraño proveniente de la sala de mantenimiento, una habitación que usualmente se ignoraba. La luz tenue y el sonido de algún aparato eléctrico en funcionamiento creaban una atmósfera perturbadora. Fue allí donde encontré, en el suelo, un pequeño dispositivo con aspecto similar a un control remoto. No reconocí su marca ni su función, pero su presencia me inquietó profundamente. Durante las semanas siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. Empecé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos: una cámara diminuta oculta en el marco de una ventana del pasillo, cables deshilachados que parecían llevar información a una sala oculta y, sobre todo, el incesante zumbido de aparatos electrónicos que se activaban en plena noche. Mi inquietud se transformó en una obsesión por descubrir el origen de todo aquello, y mis noches se llenaron de insomnio y paranoias. Fue en una de esas noches interminables que conocí a Manuel, un vecino a quien había visto ocasionalmente en el ascensor. Manuel era un hombre reservado, de mirada penetrante y voz pausada. Durante un breve encuentro en el vestíbulo, noté que evitaba hablar de temas cotidianos y, en cambio, sus respuestas se tornaban ambiguas, casi evasivas.
Su presencia empezó a asociarse en mi mente con los sucesos extraños. Cada vez que algo inusual ocurría, parecía estar a la vista, aunque siempre en un segundo plano. Como si su figura se fundiera con las sombras del conjunto. Impulsado por la creciente sensación de peligro, comencé a investigar por mi cuenta. Revisé cada rincón del conjunto, anotando cada anomalía, cada ruido que se desvanecía en la penumbra de los corredores. Encontré un cuaderno en el que estaban registrados horarios y rutas de lo que parecían ser recorridos nocturnos. Allí se mencionaban términos técnicos relacionados con redes y transmisiones digitales, que al principio no entendí. Con el tiempo, pude intuir que alguien estaba manipulando el sistema eléctrico y de comunicación del conjunto. Una noche, armado con una linterna y la determinación de poner fin a mi terror, decidí adentrarme en el cuarto de mantenimiento, un lugar lleno de cajas de repuestos, herramientas y cables que se enredaban en un laberinto. Allí descubrí un armario cerrado con llave. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba forzar la cerradura. Al fin, la puerta se abrió con un chirrido metálico y, en su interior, encontré una sala improvisada, repleta de monitores, dispositivos electrónicos y varios aparatos que no tenían cabida en el mantenimiento normal del edificio. Entre los papeles dispersos y las fotografías de planos del conjunto, apareció el rostro de Manuel. Mis sospechas se confirmaron. Manuel había instalado un sofisticado sistema de vigilancia, disfrazado de elementos cotidianos. Utilizando cámaras ocultas en detectores de humo y aparatos que se camuflaban en la decoración, había estado espiando a todos los residentes. El cuaderno hallado contenía anotaciones precisas sobre la conducta de cada vecino, horarios de llegada y salida, y hasta información personal extraída de las redes sociales, que parecía haber sido recolectada mediante una red pirata instalada en el edificio. El horror que me embargó no provenía de seres sobrenaturales, sino del uso perverso de la tecnología y la invasión extrema a la privacidad. No tardé en comprender que Manuel, quien había sido un técnico en electrónica antes de llegar al conjunto, se había obsesionado con la idea de controlar cada aspecto de la vida de sus vecinos. Su motivación parecía enraizada en un resentimiento profundo, fruto de experiencias pasadas en las que sintió haber sido traicionado y expuesto. Decidido a actuar, reuní todas las pruebas que pude encontrar, imágenes de las cámaras, extractos del cuaderno y grabaciones que capturaron el zumbido constante de los dispositivos en funcionamiento. Con la ayuda de un amigo informático, logré decodificar parte de la información y comprendí el alcance del entramado que Manuel había tejido. Me enfrenté a la realidad. Estaba ante un caso de vigilancia ilegal, en el que mi propio entorno se había convertido en una trampa diseñada para quebrantar la intimidad de cada residente. El siguiente paso fue enfrentar a Manuel. En una tarde nublada, lo encontré en el mismo pasillo donde solíamos cruzarnos sin más. Con voz firme y el rostro decidido, le pregunté sobre el extraño cuarto de mantenimiento. Manuel, al verse acorralado por la evidencia, intentó justificarse explicando que su intención era mejorar la seguridad del conjunto, pero sus palabras se desvanecieron ante la contundencia de los hechos. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraron un destello de desesperación y resignación. Con toda la documentación en mano, me dirigí a la administración del conjunto y presenté mi denuncia. La reacción fue inmediata. Se inició una investigación interna que, junto a la colaboración de las autoridades, determinó que Manuel había violado gravemente la privacidad y seguridad de los vecinos. En pocas semanas, Manuel fue arrestado y se desmanteló el sistema de vigilancia ilegal que había instalado. Las cámaras fueron retiradas y los dispositivos confiscados, y se implementaron nuevas medidas de seguridad para evitar futuras intrusiones. El ambiente en Residencial Aurora se transformó gradualmente. La desconfianza dio paso a un esfuerzo colectivo por recuperar la tranquilidad y la privacidad que se había visto amenazada. Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, organizaron reuniones para discutir medidas preventivas y fortalecer la comunicación entre ellos. Aunque el recuerdo de aquella invasión a la intimidad seguía latente, el sentido de comunidad se fortaleció y poco a poco, el miedo se disipó.
Hoy, al reflexionar sobre aquella experiencia, reconozco que el verdadero terror no radica en lo sobrenatural, sino en la capacidad humana para utilizar la tecnología con fines perversos. Mi historia es una lección sobre la importancia de estar alerta, de proteger lo que es personal y de no subestimar la sombra que puede esconderse tras una apariencia cotidiana. La trampa del silencio se cerró con la verdad, dejando en su estela la necesidad de reconstruir la confianza en un entorno que, por un tiempo, se vio envuelto en la más inquietante de las pesadillas. El susurro del abismo. Mi nombre es Carlos y vivo en el complejo Las Brisas, un conjunto de departamentos moderno ubicado en la periferia de la ciudad. Nunca imaginé que, en el entorno aparentemente seguro y organizado en el que habitaba, se gestaría una pesadilla tan insidiosa que no provenía de fuerzas sobrenaturales, sino de la perversa manipulación de la tecnología y la ambición desmedida de un hombre. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a notar fallas en el sistema de comunicación de mi departamento. Al principio, eran pequeños ruidos distorsionados en el intercomunicador que atribuía a problemas eléctricos o interferencias propias de la zona. Sin embargo, con el paso de las semanas, esos ruidos se transformaron en susurros casi imperceptibles, como si alguien tratara de comunicarse a través del aire. Las noches se llenaron de un zumbido continuo y voces entrecortadas que parecían emanar de la red de cables del edificio. Una tarde, regresé del trabajo y al pasar por el pasillo noté que la iluminación parpadeaba de forma irregular. El conjunto Las Brisas siempre había sido impecable en su mantenimiento, por lo que ese detalle me llamó la atención. Al llegar a mi departamento, encontré el control remoto del sistema de climatización en el suelo, fuera de lugar. Pensé que se trataba de un descuido, pero el incidente marcó el inicio de una serie de hechos que alteraron mi tranquilidad. Cada día se acumulaban nuevas anomalías, un electrodoméstico que se encendía solo, pantallas de los televisores que mostraban breves imágenes de lugares que yo no reconocía, y un persistente murmullo en el fondo, como si alguien estuviera hablando en un idioma indescifrable. La sensación de ser observado se volvió constante. Decidí investigar por mi cuenta, no podía soportar la incertidumbre que crecía en cada rincón del complejo. Una noche, armado con una linterna y la determinación de descubrir el origen de aquellos extraños sucesos, recorrí los pasillos del edificio. Me llamó la atención una rejilla de ventilación en el área de mantenimiento, ubicada en el corredor central, que parecía diferente a las demás. Al acercarme, observé que uno de los paneles estaba ligeramente descolocado, dejando entrever un cableado inusual. Era un cable oscuro, grueso y con marcas extrañas a lo largo de su longitud, distinto a los que se usaban en las instalaciones del complejo. Recogí el cable con cuidado, pensando que tal vez se trataba de una reparación mal ejecutada, y lo llevé conmigo. Con el cable en mano, comencé a conectar pistas. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que el sistema de seguridad del conjunto había sido recientemente actualizado y que el administrador, el señor Eduardo, había estado supervisando personalmente la instalación. Eduardo era un hombre de mediana edad, siempre impecable en su apariencia y de voz pausada, pero algo en su mirada revelaba secretos ocultos. En reuniones vecinales, evitaba hablar de ciertos detalles técnicos y cuando se le preguntaba por los cambios en la infraestructura, respondía con respuestas evasivas y breves. La inquietud aumentaba. Decidí acercarme a Laura, una vecina que también había manifestado preocupación por los extraños fenómenos. Ella, con su voz serena y mirada analítica, me confesó que había observado comportamientos anómalos en las cámaras de seguridad. Según su relato, en algunas grabaciones se veía una figura que recorría los corredores en horarios inusuales, siempre en lugares donde no había nadie registrado. Laura y yo coincidimos en la idea de que algo iba muy mal en Las Brisas. Armado con la evidencia del cable extraño y los testimonios de Laura, empecé a rastrear conexiones en el sistema eléctrico del complejo. Durante varias noches, anoté horarios, sonidos y patrones en los que las fallas parecían intensificarse. La sensación de que alguien manipulaba la red de comunicaciones para espiar a los residentes se volvió ineludible.
Recordé que, en conversaciones discretas, algunos vecinos mencionaban que sus teléfonos y dispositivos presentaban interferencias inexplicables, como si una señal ajena los estuviera perturbando. Finalmente, un viernes por la noche, la verdad se hizo imposible de ocultar. Decidí seguir a Eduardo después de que terminara su jornada en la administración del complejo. Lo vi dirigirse hacia una zona restringida, una especie de almacén en el sótano, de donde pocos residentes tenían acceso. Con el corazón acelerado, esperé a que cerrara la puerta y me deslicé tras él. Dentro, la escena era escalofriante, una sala oculta equipada con múltiples monitores, equipos de grabación y una maraña de cables conectados a diversas partes del complejo. En uno de los monitores, se transmitían en vivo imágenes de las cámaras de seguridad, pero lo más inquietante era una interfaz de software que manipulaba la red de comunicaciones. Eduardo, al notar mi presencia, se mostró sorprendido. Con voz temblorosa y mirada desesperada, confesó que había desarrollado un sistema de vigilancia para proteger al complejo. Su argumento era que años atrás se había producido un robo en el edificio, y la pérdida de un ser querido lo había llevado a obsesionarse con la idea de prevenir futuros delitos. Sin embargo, su obsesión se había torcido. Lo que comenzó como una medida de seguridad se transformó en una intrusión a la privacidad de todos los residentes. El cable que había encontrado era parte de un dispositivo que amplificaba las señales para captar conversaciones y movimientos, creando un ambiente de terror y desconfianza. La revelación me dejó helado. No podía creer que, en nombre de la seguridad, se hubiera violado la intimidad de tantos vecinos. Con el corazón en la mano, salí de aquel almacén y, al amanecer, reuní a Laura y a otros residentes que también habían sentido la perturbación. Juntos, presentamos la evidencia ante la administración y, poco después, las autoridades intervinieron en el caso. Eduardo fue detenido y se desmanteló todo el sistema ilegal de vigilancia. Hoy, al recordar lo sucedido, me invade una mezcla de alivio y pesar. La amenaza que se cernía sobre las brisas se disipó con la verdad y la acción colectiva de quienes exigimos respeto a nuestra intimidad. El susurro del abismo, esa perturbadora señal que invadía nuestras noches, dejó de ser un eco lejano y se convirtió en una lección sobre los límites entre la seguridad y la invasión. Mi historia, aunque marcada por el terror vivencial, concluye con la certeza de que la vigilancia excesiva y la obsesión pueden ser tan peligrosas como cualquier fuerza oscura, siempre y cuando se conviertan en armas en manos equivocadas. La huella del pasado. Mi nombre es Alejandro y vivo en el conjunto residencial La Esperanza, un edificio de mediana altura ubicado en una zona tranquila de la ciudad. Durante años, mi vida transcurría con la rutina habitual, subir y bajar por los mismos pasillos, saludar a vecinos conocidos y atender mis asuntos sin mayores sobresaltos. Sin embargo, todo cambió aquella noche en que el silencio de la madrugada se llenó de un murmullo inquietante que parecía provenir de los rincones más oscuros del edificio. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando, al despertar de un sueño inquieto, escuché unos pasos lentos y precisos en el pasillo de mi planta. Al asomarme por la puerta, noté que la iluminación del corredor titilaba, creando sombras alargadas que se desvanecían en la penumbra. Mi corazón se aceleró al pensar que algo inusual estaba sucediendo, pero decidí atribuirlo a una falla momentánea en la electricidad. Sin embargo, ese primer incidente fue solo la punta del iceberg. Durante las semanas siguientes, pequeños sucesos se fueron acumulando. Algunos vecinos comentaban haber visto siluetas desplazarse en la oscuridad y en más de una ocasión se reportaron desapariciones de objetos personales, una linterna, una cartera y hasta un reloj de pulsera. Una mañana, mientras recogía el correo en el buzón del edificio, encontré una nota manuscrita pegada en la puerta del ascensor. La letra era temblorosa y decía, el pasado no muere, solo espera ser descubierto. No pude evitar estremecerme ante aquel mensaje críptico que parecía advertir algo siniestro. Movido por la inquietud, comencé a investigar por mi cuenta. Empecé a conversar de manera discreta con algunos vecinos.
Doña Elena, una mujer mayor que siempre había vivido en la esperanza, me contó que años atrás se había hablado de un suceso trágico en el edificio, un crimen olvidado que muchos preferían enterrar en el silencio. Sin embargo, los detalles se desdibujaban en la memoria colectiva y la administración del conjunto, encabezada por don Ricardo, siempre evitaba mencionar el tema. Esta evasiva respuesta despertó en mí una sospecha creciente. Una tarde, luego de regresar del trabajo, decidí recorrer el edificio con la intención de descubrir pistas que aclararan la situación. Caminé por los pasillos revisando cada detalle, las puertas semiabiertas, los armarios olvidados en las áreas comunes y las escaleras que conducían al sótano. Fue en ese último lugar donde mis pesquisas tomaron un giro inesperado. Mientras exploraba la oscura bodega, me encontré con una puerta de metal oculta detrás de unas cajas polvorientas. La cerradura estaba desgastada, como si hubiera sido utilizada en numerosas ocasiones. Con una mezcla de temor y determinación, forcé la puerta y entré. Lo que descubrí en el interior me dejó sin aliento. La habitación era pequeña y estaba repleta de archivos, fotografías en blanco y negro y una serie de objetos personales que, por su aspecto, parecían antiguos. Entre ellos, encontré un pequeño cuaderno con anotaciones que relataban incidentes ocurridos hacía décadas, relacionados con un suceso violento en el edificio. Las páginas describían el hallazgo de un cuerpo en uno de los apartamentos, un hecho que, según la nota, había sido encubierto para proteger la imagen del conjunto. La narrativa detallaba cómo ciertos residentes, influenciados por el poder de la administración, habían decidido callar y olvidar aquella tragedia. Con el cuaderno en mano, comprendí que los extraños sucesos recientes no eran fruto de simples coincidencias. Alguien, quizá con la intención de revelar la verdad, había dejado mensajes y provocado incidentes para despertar la conciencia de los vecinos. Decidido a que la verdad saliera a la luz, reuní el cuaderno y algunos de los objetos encontrados y comencé a contactar a los vecinos que, como doña Elena, aún recordaban vagamente aquella oscura página de la historia del edificio. La conversación se tornó seria y, poco a poco, otros residentes me aportaron detalles, ruidos en el pasillo, la desaparición de ciertos objetos de valor sentimental y la presencia de una figura encapuchada que rondaba los alrededores en la noche. Con cada nueva información, el rompecabezas se completaba y la imagen que se formaba era la de una trama oculta, cuidadosamente tejida para ocultar un crimen y preservar una fachada de normalidad. Decidí entonces confrontar a don Ricardo, el administrador del conjunto, a quien consideraba la pieza clave para resolver este enigma. En una reunión inesperada en la oficina de administración, le mostré el cuaderno y le pregunté directamente sobre el suceso del que tanto se había hablado en voz baja. La respuesta de don Ricardo fue vacilante y plagada de contradicciones. Tras una larga pausa, confesó que, efectivamente, hacía muchos años se había producido un homicidio en uno de los departamentos. Un acto que había sido encubierto para evitar el pánico y no afectar la reputación del edificio. Según su relato, ciertos residentes, presionados por intereses económicos y personales, habían optado por el silencio y la complicidad. El terror que había sentido en aquellos últimos meses se transformó en una mezcla de asombro y tristeza al comprender que el verdadero horror residía en la indiferencia y en la manipulación del poder. La figura encapuchada que algunos habían visto no era más que un vigilante anónimo, un habitante que, harto del encubrimiento, había decidido actuar para que la verdad no se perdiera en el olvido. Con la confesión de don Ricardo y la evidencia reunida, se inició una investigación formal en el conjunto. Las autoridades acudieron al edificio y, tras indagar, se corroboró la existencia de la antigua tragedia. La revelación causó conmoción en la comunidad, pero también alivió a muchos al saber que los extraños sucesos tenían un origen concreto y humano, y no eran producto de fuerzas inexplicables. Hoy, al mirar atrás, siento un profundo alivio al saber que todos los misterios han sido resueltos y que la verdad ha salido a la luz. La huella del pasado,
que durante tanto tiempo había perturbado la tranquilidad de Residencial La Esperanza, se convirtió en un recordatorio de la importancia de no olvidar ni encubrir los errores, por dolorosos que sean. Mi experiencia me enseñó que, a veces, el verdadero terror no radica en lo sobrenatural, sino en el silencio cómplice de aquellos que prefieren olvidar en lugar de enfrentar la realidad. Con el paso del tiempo, el edificio ha comenzado a sanar y nosotros, los habitantes, hemos aprendido a valorar la transparencia y el compromiso con la verdad como antídotos contra la oscuridad del olvido.